Querida familia, buenos días. Tercer día del devocional. Hemos estado viendo el primer día frente a la pregunta ¿y dónde estaba Jesús en medio de la crisis de los discípulos en la barca? Jesús estaba orando, intercediendo por ellos. El segundo día estábamos viendo cuando a la pregunta ¿dónde estaba Jesús? Jesús estaba con ellos ahí. Sin embargo, es necesario muchas veces para los hijos de Dios que nuestra fe sea probada, ¿no? El día de hoy, tercer día, vamos a ver ¿y dónde estaba Dios? Basados en el pasaje de Isaías 30, capítulo 1, 2 y 3. ¿No? Vamos, acompáñenme a leer en sus Biblias. Y dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, por cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Para poder entender un poco este pasaje, venimos viendo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Dios mismo los saca de la esclavitud de Egipto. Dios los lleva y le muestra todo su poder, llevándolo a la tierra prometida. Los israelitas habían experimentado el poder de Dios. Este pasaje se refiere al pueblo de Judá, que ya estaba dividido entre el reino del sur y el reino del norte. El gobierno de Asiria estaba invadiendo Judá, y el rey de Judá estaba totalmente temeroso, estaba nervioso, y no sabía cómo hacer frente a la invasión que venía de parte de Siria. Dentro de todos sus asesores y consejeros, él decide pedir ayuda al gobierno de Egipto. Y él decía en su corazón, ahora que estoy amparado en Egipto, ahora sí el rey de Asiria no va a invadirnos, no va a pasarnos nada. Toda su confianza del pueblo de Israel, de los hijos de Dios, había sido puesto en Egipto. Y esto nos lleva a ponernos a pensar, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Muchos de nosotros sufrimos con el síndrome de Pedro. Recordamos a Pedro. En el día 1 vimos Lucas 22, 32, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, serás probado, vendrán problemas. Pero ¿sabes? ¿Has leído el versículo 33? El versículo 33, Pedro responde. Y vamos a leerlo para que ustedes puedan ver qué cosa responde Pedro, ¿no? Pedro responde en el 33, dice, dispuesto estoy en ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Muchos de nosotros, cuando las cosas van bien, cuando tenemos salud, tenemos provisión, no estamos enfermos, podemos levantar la mano y decir, sí Señor, yo te sigo hasta la muerte como Pedro. Y ya sabemos lo que le pasó a Pedro. Sin embargo, cuando viene la crisis, viene el problema, viene la enfermedad, viene el virus, viene la no provisión, no hay de dónde proveer, muchos de nosotros nos apartamos de Dios y buscamos solucionar nuestros problemas de las formas en que estamos acostumbrados antes de conocer a Dios. Habíamos visto de que el miedo en el ser humano, en el Hijo de Dios, nos aparta, quiebra la confianza en Dios. Un pasaje de la Biblia menciona que es imposible agradar a Dios sin fe. Lo que significa es que si yo tenía mi confianza puesta en Dios y yo me estoy apartando de Él, significa que estoy poniendo mi confianza en otra cosa que no sea la plena soberanía de Dios.
El pasaje de Isaías nos dice, ay de los hijos de Dios que se apartan de Jehová. Juan 1:12 nos dice que aquellos que creyeron en Jesús y lo recibieron, ellos son hijos de Dios. A veces en medio de nuestros problemas nos olvidamos de Él. Sin embargo, respóndeme tú la pregunta junto con tu familia, ¿dónde estaba Dios en ese momento? La respuesta es simple. Dios estaba ahí esperando que su pueblo recurra a Él. Dios envía al profeta Isaías a decirle a su pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Dios siempre estaba ahí para su pueblo. Dios salvó a su pueblo. Los israelitas tuvieron experiencias con Dios. Pero a pesar de esas experiencias, el pueblo decide poner su confianza en Egipto. ¿Cuántas veces Dios te ha liberado de situaciones difíciles? Cada uno de nosotros tiene experiencias que podemos comentar de los milagros de Dios en nuestras vidas. Si eres hijo de Dios, eso ya es un milagro, porque no es por obra humana que somos hechos hijos de Dios, sino por su misericordia y su gracia. Te animo a que te juntes con tu familia y respondas estas preguntas. ¿Cómo Dios prueba tu fe? Y la segunda pregunta, ¿qué haces en medio de la crisis? ¿Buscamos solucionar nuestros problemas en nuestras fuerzas o nos ponemos de rodillas a clamar y a orar a un Dios vivo, todopoderoso, para que nos supla, nos aconseje y nosotros en obediencia hagamos lo que Él nos pide? Te animo a que se junten, se reúnan y nos estamos viendo mañana. Saludos.